Bienvenidos a Hora Clave. Primero, mis felicitaciones a todos los argentinos en el Día de la Patria. Y segundo, mis felicitaciones también a todos aquellos argentinos que se han alegrado con el triunfo de Italia. Acá había como sentimientos contrapuestos porque la mitad de los argentinos tienen sangre italiana, como es mi caso, por ejemplo. Pero también los argentinos ven a Italia como un rival, como a Brasil, como a Inglaterra. Entonces, yo le he preguntado a mucha gente hoy qué prevaleció en ellos, si la sangre o la rivalidad deportiva. Pero en fin, me alegro también con todos aquellos que se alegran con el triunfo de Italia. Y hoy tenemos un programa que va como a lo fundamental, a la base de nuestra convivencia, a nuestros principios como sociedad democrática y civilizada. Ustedes saben que la vida política argentina se ha ido construyendo a partir de dos principios. Son como dos pilares que tenemos en nuestra vida en común. Uno es el principio republicano, la república. La república se constituyó con la Constitución de 1853. La república quiere decir, es una república presidencialista, la nuestra. Quiere decir que el protagonista principal de la República Argentina es el presidente, pero un presidente limitado por el Congreso, por la justicia, por los gobiernos de provincia. Es decir, es un protagonista limitado. Y esto quiere decir el principio republicano, que el que manda, manda, pero no tiene el monopolio del poder. Es el primer principio, el principio republicano. El segundo principio que fundamenta nuestra vida en común es la democracia. La democracia quiere decir que ese presidente limitado, pero protagonista, es elegido por el pueblo. Simplemente, es el principio democrático. Y en realidad el principio democrático no nació en 1853, nació en 1912 con la ley Sáenz Peña del voto universal, secreto y obligatorio. Ahí nació el principio democrático. Quiere decir que a partir de 1912 la Argentina fue una república democrática. Después pasaron muchas cosas, interrupciones militares, de todo pasó, pero en 1983 volvió la democracia, con la presidencia del doctor Alfonsín y las elecciones que lo consagraron, digamos, como el presidente elegido por el pueblo. Ahora, la pregunta, que es la que corresponde esta noche formular, es si en 1983 volvió también la república. Volvió la democracia, no hay duda, porque la gente votó. Los presidentes de Alfonsín a hoy han sido elegidos por el pueblo. El principio democrático está vigente, eso nadie puede negarlo. Pero ¿está vigente el principio republicano? Es decir, ¿hemos construido presidentes limitados o presidentes que aspiran a ser ilimitados? Es decir, no republicanos. Esta es la pregunta para esta noche. Y en realidad la nube que oculta un poco el sol de la República en la Argentina se llama facultades extraordinarias. Una y otra vez los presidentes han pedido al Congreso y han obtenido del Congreso facultades extraordinarias. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente puede hacer como si fuera el Congreso, que el presidente puede sustituir al Congreso, que el presidente delimitado se convierte en ilimitado. Y entonces esto afecta al primer principio de nuestra convivencia civilizada, que es la República. Ahora, hay una diferencia entre lo que se hizo en los últimos años y lo que se está haciendo ahora. Ustedes saben muy bien que ha habido varias veces en que el Congreso concedió al presidente facultades extraordinarias, es decir, que hiciera como si fuera el Congreso él también. Pero hasta ahora, lo que siempre se hizo fue, en situaciones de emergencia, hemos tenido varias, usted recuerda, ¿no? Emergencia económica, o de hiperinflación, o de estallido cambiario, ustedes llámenlo como quieran, pero hemos tenido muchas y las recordamos.
Entonces, en esas circunstancias, varias veces en el pasado, en la Argentina, el presidente obtuvo del Congreso facultades extraordinarias, que normalmente pertenecen al Congreso. Pero lo hizo por una emergencia y por un plazo. Nunca pasaron de un año, es decir, dijeron, bueno, por este año estamos en emergencia, pero después volvemos a la normalidad, ¿no? Y en cambio ahora se está pidiendo de nuevo, por diversos caminos, facultades extraordinarias, casi la suma del poder en manos del presidente, cuando no hay emergencia, porque ya es difícil decir, después de 4 años de crecimiento económico, que estamos en emergencia, ¿no? Y además sin plazo. El proyecto que ha presentado el gobierno es sin plazo, es decir, como algo ya permanente. Esto cambia fundamentalmente las condiciones del pedido de las facultades extraordinarias, porque una cosa es decir, mirá, se está incendiando la casa, llamame a los bomberos y salgamos de la situación, y otra cosa es decir, mira, los bomberos se quedaron a vivir, ya no se incendia la casa, pero ¿sabes qué? Se van a quedar, y se van a quedar sin plazo, sin límite en el tiempo. El tema es grave porque ustedes saben que, Rosas pedía siempre facultades extraordinarias y con ese motivo la Constitución de 1853, en un artículo terrible, dice que aquellos que concedieran al Ejecutivo facultades extraordinarias cometerán el delito de infames traidores a la patria. Eso lo dice la Constitución. Quiere decir que los constituyentes eran muy conscientes de por dónde se podía monopolizar la vida política argentina y cómo el presidente corría el riesgo de volverse dictador como lo fue Juan Manuel de Rosas. Este es el peligro a la República, que parece replantearse ahora, porque hay una diferencia. Uno puede decir que los que pidieron poderes extraordinarios antes, el último fue Cavallo con De la Rúa, ustedes se acuerdan, quizá abusaron del poder, supongamos que abusaron, pero lo decían, por esta vez, por un plazo, y porque estoy en emergencia. Entonces uno podría decir, bueno, quizá cometieron un pecado contra la Constitución, pero si uno propone que ese pecado se convierta en algo permanente y sin que haya emergencia que lo justifique, el pecado se convierte en herejía, que no es lo mismo, ¿no? Yo puedo muy bien un día cometer cualquier pecado, ¿no? Una persona puede decir, bueno, tiene una segunda pareja y engaña a su mujer o a su marido. Otra cosa es decir, creo en la bigamia. Son dos cosas totalmente distintas. Lo primero es un pecado, lo segundo, desde el punto de vista, por supuesto, de la Iglesia Católica, es ya, si se lo presenta como algo permanente, pasa a ser herejía. Y entonces la pregunta que hacemos hoy acá nosotros, este nuevo pedido de facultades extraordinarias, sin plazos y sin razón, porque no hay emergencia que lo justifique, ¿es otro pecado más o ya es herejía? Una herejía antirrepublicana. Entonces, esta presentación del tema nos lleva a una pregunta que vamos a traducir en un televoto, ¿no? La pregunta más o menos es esta. En definitiva, ¿en qué sistema político estamos viviendo los argentinos? ¿Que es democrático? No hay duda. Uno de los dos principios están. Los presidentes son elegidos habitualmente desde el 83 por el pueblo en elecciones libres. Ya está. Pero esos presidentes, hoy, ese presidente hoy, que pretende poderes omnímodos, pretende legislar en lugar del Congreso, pretende cambiar las partidas de presupuesto como a su arbitrio, lo que se gastaba acá se gasta allá, y esto sin plazo. Esto no configura una alteración profunda del sistema político en el que vivimos. Y de ahí viene la pregunta que vamos a hacer. Vamos a preguntar entonces si la democracia argentina es una democracia, se acerca más a la república o a la dictadura, o si ustedes quieren que lo planteemos en términos continentales, si se acerca más a regímenes equilibrados, como puede ser el de Chile, el de Brasil, el de Uruguay, o los que predominan
en Europa Occidental, las democracias equilibradas y republicanas, o se acercan mucho a lo que está haciendo Chávez en Venezuela, porque Chávez también fue elegido democráticamente. El problema de la democracia dictatorial es que el presidente no llegó por golpe, llegó por elección, pero una vez que lo eligieron, empieza a apoderarse de todos los resortes institucionales y queda con el monopolio absoluto del poder. Entonces, una democracia dictatorial es aquella que empezó como democracia, con una elección, donde alguien ganó, pero ese que ganó, en lugar de aceptar los límites del Congreso, de la Corte, del sistema federal, de las leyes vigentes, empieza a agrandarse y termina como si hubiera sido un dictador nacido de un golpe. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que nació de otra manera. Pero en la democracia dictatorial, el presidente va tomando poderes cada vez más amplios hasta que se convierte en el único protagonista de la vida política. Por eso vamos a preguntarles a ustedes, en el televoto, la siguiente pregunta. Si usted cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, nuestro primer invitado esta noche es Julio Ramos, director del ámbito financiero, y Julio Ramos es un hombre que puede hablar de política y de economía, las dos cosas, ¿no? Si te parece, Julio, buenas noches. Buenas noches. Yo te preguntaría primero de lo político. ¿Cómo vos ves así como yo acabo de plantearlo, o de otra manera, en vez de otra manera, la coyuntura política que vivimos los argentinos? Si el presidente va a tener poderes ilimitados, si no va a tener poderes ilimitados. ¿Cómo ves ese aspecto de la vida argentina hoy? Bueno, tenemos que partir de la base de que el estado de excepción, o sea, la pérdida de poderes de los legislativos frente a los ejecutivos, se está dando en casi todo el mundo. En Estados Unidos no es lo mismo la democracia y la libertad hoy que hace 6 años atrás ante las Torres Gemelas. Uno podía concebir que tuviera por la guerra de Irán gente en Guantánamo que no es procesado, no es detenido, no es preso de guerra, no tiene derecho a proceso, no tiene término, no tiene nada. O sea, es que acaba de denunciar el New York Times que hay unas investigaciones secretas todos los norteamericanos que al gobierno le puede interesar, que antes era inconcebible en Estados Unidos. O sea, es que hay un acta militar que hubo hace más o menos el 2001, donde también eso de Bahamas será, usted tiene una empresa en Bahamas, será para su país, pero acá, si usted vera con un banco de Estados Unidos, me dice quién es y todo lo demás. ¿Y en lo que se refiere a nuestro país? Nuestro país es una cuestión que también, obviamente, los superpoderes para mí es una cosa grave. En mi concepto, creo que constitucionalmente es más grave los superpoderes, pero es muchísimo más peligroso la aprobación por el silencio o con una cámara de los DNU, o sea, los decretos de necesidad de urgencia. Porque con partidas presupuestarias se puede cambiar poco. En realidad no se necesita casi, porque casi todos los rubros tienen exceso hoy día de fondos. Si se cayera un puente, si hubiera una catástrofe, los mismos rubros tienen partidas. Lo que el presidente que pueda disponer ley a través de los decretos, con que solo exista y nadie se oponga y sea ley, eso para mí es gravísimo. Eso es mucho peor, inclusive le repito, que esto de los superpoderes. Lo que es interesante es que esa reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia es de la mano de la senadora Cristina Fernández, o sea que no hay error de quién es la autoría, ¿no? Sí, es de la señora del presidente. Pero ustedes
habrán observado que este problema viene de la misma reforma a la Constitución del 94, cuando no dice reglamenten los decretos de necesidad y urgencia y no dice plazo, no dice cómo, simplemente dice reglamenten, por lo cual un gobierno como este que tiene tendencias a disminuir las libertades públicas, a atacar a la prensa, etcétera, prácticamente ha tenido piedra libre ahí, porque la Constitución, como sucede siempre que entramos a reformar las cosas, dejó unos vacíos enormes ahí. Eso es la gravedad. Ahora, yo me he preocupado y creo que esta semana voy a escribir 1 o 2 notas porque me desespera no entender bien qué sucede con el presidente Kirchner. O sea, yo voy a decir algo. Para mí, probablemente termine en dictador por la cantidad de poderes que está acumulando. Pero yo que lo conozco desde hace 10 años y soy opuesto a él, y se lo he dicho, y he estado hace 45 días, 2 horas con él, y le he dicho no coincido con usted, yo no le veo a Kirchner características de dictador. No se las veo. Yo he conocido dictadores, empezando por Fidel Castro, Onganía, Hugo Banzer. He conocido hombres fuertes, como cualquier periodista los hemos conocido, ¿no? Yo, cuando usted habla con Kirchner así, a solas, como si estuviéramos acá, sin todas estas cámaras de televisión, no es un hombre que tenga tendencias dictatoriales, aunque repito, probablemente vaya a terminar en eso. Y me he preguntado siempre qué es lo que quiere. Y él lo que tiene es una obsesión, pienso yo, repito que tengo que desarrollarlo bien, en que nada le impida transformar el país. Fíjese que transformar el país es algo de lo que más repite en sus discursos. Le dice a la gente, ayúdenme a transformar el país. Pero si usted mira, no hay ninguna política que sea transformadora del país. O sea, vamos a hacer imaginación. Si él quisiera transformar el país, como pueden ser los hombres de 1810, la generación del 80, los hombres que salen de la Constitución de 1853, eso sí transformaron el país. Pero acá no hay ninguna medida transformadora del país. Vamos a hacer fantasía. Vamos a suponer que él diga, yo voy a transformar a la Patagonia con una inmigración de 2 millones de personas. Sacarle esa vastedad de territorio sin gente. Sería una transformación seria del país. Si él quisiera decir, yo voy a hacer de la Argentina una industrialización absoluta, que vamos a ser competitivos en todo el mundo, sería una política verdaderamente transformadora, que una Argentina tuviera una enorme base agropecuaria y tuviera una industrialización. Pero no hay ninguna de las políticas vigentes que yo le entienda que pueda transformar el país. Y entonces, desde el punto de vista de él, ¿qué querrá decir cuando dice transformar el país? Y eso es lo que no lo sé. Si yo lo supiera, habría muchas de mis cavilaciones. Tal vez darle un cierto carácter ideológico. ¿Pero qué es? Un hombre que distribuye plata. Eso ya se ha hecho Porque antes. yo estuve con él y él me dice, yo voy a terminar con la pobreza. Pero yo le digo, pero, presidente, se lo dije a él. Usted si termina con la pobreza en Argentina, le invade la pobreza a los países vecinos. La pobreza, es cruel decirlo esto, pero el país que logra reducirla, se la traspasan los países vecinos. Usted hace 500, un monobloc para 500 personas, y bueno, si dicen en la Argentina hay monobloc, vienen otros que se instalan, crecen todas las villas miserias. Ahora, hay algo que me parece muy interesante lo que usted plantea, ¿no? El presidente dice, usted no tiene rasgos dictatoriales, pero Para mí no los tiene. maneja los decretos de necesidad de urgencia, hace sancionar una ley de cargos específicos e inespecíficos, pide superpoderes, no cubre las vacantes de la Corte Suprema. ¿Por qué lo hace de manera tácita? ¿Le van llegando estas cosas y no las maneja? La Corte Suprema, separémosla. Yo creo que al presidente hoy día le conviene
no hacer crecer la Corte Suprema. Por eso mismo, o sea, lo está usando como un modo de a su favor. No a su favor. No, por eso le digo, no completa las dejar dos vacantes. 5 porque son más fáciles de dominar Obviamente. que meterme con 9 que me crea riesgos. Por eso es otro modo más de aplacar el otro poder. Pero tiene usted toda la razón, tiene todos los superpoderes. Y repito, probablemente vaya a llegar a la dictadura porque tiene demasiados poderes, pero yo no lo veo a él como persona con el afán de ser dictador. Es una cosa muy rara. Porque él casi no necesita todas estas medidas que impone. No. Ahora, Julio, ¿no será que no tienen en claro, ni él ni sus colaboradores, qué clase de país quieren? Te digo por esto. A mí me sorprendió hace un par de días Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, que dijo, yo les voy a cambiar los precios a las empresas que me demuestren que están perdiendo plata, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué idea del capitalismo tiene una persona que dice eso? Porque no es que tienen que ganar razonablemente. Uno diría, bueno, ganen razonablemente para poder reinvertir, crecer. No. El límite sería que pierdan. Si no pierden, no les toco los precios. Cuando pierdan, vienen y me hacen un expediente y eventualmente se los toco. Entonces, esto no es una idea del capitalismo, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque tampoco dice que las va a estatizar, las va a apropiar a todas. No, pero el presidente dice cosas como esta. Me dice a mí, Ramos, la única violación que yo hice a la libertad de empresa que a usted le guste y defiende fue el precio de la carne. Y la verdad es que es un montón de violaciones a la libertad de empresa, pero tiene ese concepto. O sea, no es un hombre que deliberadamente dice voy a hacer todo esto para acumularme el poder. No es un hombre que le guste hasta ahora que le levanten estatuas como le gustaba a Perón, que le pongan a una provincia a Juan Perón y otra provincia a Perón, que vos te debes acordar de eso, ¿no? Éramos chicos y teníamos que aprender que el Chaco se llamaba Eva Perón y había una ciudad de La Plata que se llamaba Eva Perón y era una mezcla de Perón que éramos estudiantes Barcos. y no entendíamos nada. Yo no le veo eso, no le veo esos rasgos. ¿Se la imagina a la esposa como candidata a presidenta, como por allí se dice? No voy a hablar mucho de otros diarios, pero esa es una versión que siempre sale de España. Todos los que van por España, por la Embajada de España, salen con esa versión. Se llama Bettini. Bettini, eso. versión Bettini. No, yo otro segundo de él también, eso que dicen la sé toda. Le pasó a hombres nuestros, periodistas del diario que estuvieron en España, y le pasó ahora a otros periodistas. Yo no creo. Ahora, para redondear esta conversación, ¿no? Yo ya no sé al final de la conversación contigo, Julio, si él no sabe bien qué quiere o si nosotros no sabemos bien cómo es él. Y bueno, es más o menos lo mismo. No, él debe saber algo de lo que quiere. Lo que pasa es que cuesta mucho entenderlo, mirándolo con buena voluntad, ¿no? Cuesta mucho entenderlo. Él, por ejemplo, tiene un rencor muy grande contra los últimos presidentes. Duhalde, Menem, todo. Ahora, si vos lo interpretás, el rencor de Kirchner, es más o menos algo así, como individuos que haciendo mal las cosas demoraron que yo llegara al poder del país para transformarlo. Esa es la idea que tiene. Que lo han trabado. Ahora, detrás de eso no hay una especie de megalomanía, de decir, bueno, acá el único protagonista soy yo, y los que no piensan como yo están equivocados, y el que va a salvar a este país soy yo. Hay una cosa, como vos lo describís, parece un hombre que dice, la única solución acá soy yo. Yo te digo que no estoy tratando de entenderlo bien. Yo te digo hechos objetivos que uno ve, palpa y escucha y lo ve así, pero el Kirchner de hace 10 años, que yo iba a la provincia de Santa Cruz cuando nadie iba a Santa Cruz, y a mí me mandaba cordero patagónico cuando a nadie todavía era algo, y fui a visitar los hielos, el glacial con él y todo. Era un hombre que yo diría que era terriblemente duro para gobernar. Él cuando subió
asumió en Santa Cruz. No tenía caja, es un obsesionado por tener cajas abundantes. Le bajó el sueldo a los empleados públicos. O sea, no es un hombre que sea, como alguno ha dicho, nunca lo vieron gobernar en la mala. Él ha gobernado en la mala. Te estoy hablando de esa época. Yo no lo conocí cuando vienen los 500 millones de dólares de las plus regalías estas de Menem. Esa parte de ahí no la vi. Y te digo, no lo frecuento, lo he visto 2 veces de que es presidente, pero conociéndolo de antes y ahora, yo no entiendo por qué exageran estos superpoderes que no les son necesarios, es un desgaste extra. No lo entiendo. Julio, muchas gracias. Compartimos tus dudas y vamos a ver si en el curso del programa podemos resolverlas, o por lo menos si no esperaremos tu artículo. Escribirlo cuando las tengas resueltas, ¿o no? Y podría tardar años, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Vamos a repetir el televoto, ¿eh? Por favor, Fernando. Si usted cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática, llame sin costo adicional al 4110-4182. En el próximo bloque, el senador Rodolfo Terraño. Muchas gracias, Julio. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, estamos con el senador Rodolfo Terraño, que ha sido una de las voces más severas que ha habido en el Senado estos días, oponiéndose a los ya famosos superpoderes y DNU, porque yo cuando hablé de facultades extraordinarias son varios caminos por donde llegan, ¿no? Uno es el DNU, que es la autorización al Ejecutivo de hacer leyes en lugar del Congreso, y otra que es los llamados superpoderes, que es la facultad de cambiar partidas de presupuesto y gastar en una cosa que no se previó y dejar de gastar en otra. Es decir, manejar el presupuesto que el Congreso aprueba de una manera discrecional. Senador Terraño, Julio Ramos estuvo acá, ¿no? Y nos dejó una impresión un tanto enigmática, dirían, porque él lo que dice es que él ve que objetivamente este es un gobierno y un presidente que acumulan y acumulan y acumulan facultades extraordinarias. Sabémoslo así, porque son extraordinarias. Cada vez más, pero que él, la persona, Néstor Kirchner, que él la conoce bien, no lo impresiona como una persona sedienta de poder, como sería un típico dictador que está deseando. No, parece entonces, es algo raro, porque uno dice, es una persona que acumula poder, pero que en el fondo no parece demasiado proclive a acumular poder, ¿no? Bueno, yo no hago análisis psicológico, motivacional. Me parece que si uno hace un análisis objetivo sobre cómo está funcionando el Estado, no hay duda que, bueno, esto no es una dictadura, si por dictadura entendemos un gobierno carente de legitimidad, si por dictadura entendemos un gobierno que viola los derechos humanos. Nadie podría decir que esto es una dictadura. Pero desde el punto de vista patrimonial, y bueno, yo siento que el dinero de todos nosotros lo manejan el general Kirchner y el coronel Alberto Fernández. Porque, en efecto, no es solamente los superpoderes. Pero además, cuando uno dice superpoderes, hay que entender qué significa la facultad de desvestir a un santo rebelde para vestir a un santo obsecuente. Pero hay que cuantificarlo. El propio jefe de gabinete dice, pero si yo solamente puedo reasignar 15% de las partidas, no puedo reasignar todo el presupuesto porque hay salarios, hay jubilaciones, etc. Ajá, 15% del presupuesto significa 14.000 millones de pesos para sacar de aquí y poner allá, para dar premios y castigos con criterio político. Los decretos de necesidad de urgencia, que en efecto son leyes hechas en la Casa Rosada. El presidente
en un año agregó al presupuesto, no solo que reasignó partidas, agregó y le dio destino 8.000 millones de pesos. Y además está toda la legislación delegada que según la Constitución tenía que terminar en 1999 y no terminó. Y además están los fondos fiduciarios, que son como 6.000 millones que se manejan por fuera del presupuesto sin las normas que rigen la contabilidad pública. Y además ahora están los cargos específicos. Entonces hay todo un patrimonio que es manejado discrecionalmente. Y eso no sé qué nombre le pondrá Ramos, pero yo digo, desde el punto de vista patrimonial, es un manejo de facto. ¿Cabría hablar de corrupción? Bueno, no hay duda que esa magnitud de dinero sin un adecuado control habilita a la corrupción a distintos niveles. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no? Teniendo un Congreso favorable, porque hay un Senado con mayoría propia y diputados con mayoría propia y obsecuente que le da... ¿Cuál es el objetivo de esto, digamos? Ni siquiera admitir el debate. ¿El objetivo de los superpoderes o de los decretos de necesidad de urgencia? Y de los dos, de alguna manera, que es ni siquiera someter al debate al Congreso, que saben que lo pasan. Yo creo que es distinto. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia, me parece que lo ideal para el gobierno era no debatir y no sacar ninguna regulación. Se vio obligado. Y entonces tomó el toro por las astas y dijo, bueno, si hay que sacar una regulación, saquemos una que cambie algo para que no cambie nada. Convengamos, maldad suya de por medio, ¿no? De tomar el proyecto de Cristina Fernández y llevarlo como propio. Sí, agregada a una campaña de algunos medios de comunicación, de sectores de la sociedad civil, de otros proyectos, y en efecto de esto de presentar como proyecto mío ahora el proyecto que la exdiputada Cristina Fernández de Kirchner presentó en su momento y que fue girado ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Era imposible manejar eso, había que sacar algo y el gobierno trató de sacar lo que fuera menos costoso. Lo de los superpoderes no, yo creo que ahí es un avance porque si bien tiene mayoría, todos los años se reanuda esta discusión porque hasta ahora los superpoderes iban incluidos en las leyes de presupuesto. Y entonces eso habilita un debate, el debate tiene repercusión pública, mientras se trata el presupuesto hay toda una discusión en ambas cámaras sobre el tema y lo que han tratado es decir, bueno, de ahora en adelante los superpoderes son regla, no excepción. Cuando Alberto Fernández va a la Cámara, dice, lo que nosotros queremos hacer es gobernar, déjennos gobernar, queremos estos poderes para ejercer el gobierno. Sí. Por eso yo digo que a mí me da temor el coronel Alberto Fernández, porque ese es el típico argumento de los gobiernos de facto. Insisto, no estoy comparándolo en otros aspectos, pero ese argumento, tenemos que resolver los problemas de la gente, la partidocracia impide la resolución de los problemas, la mora, la molicie del Congreso hace que los gobiernos sean ineficaces. Bueno, ese fue el argumento de los gobiernos que después no hicieron nada para resolver los problemas de la gente. Y además hay una correlación muy interesante. Si uno toma el mundo como referencia, los países donde hay gobiernos que no dependen de los congresos, de los procedimientos lentos, que tienen la ejecutividad, la posibilidad de sacar las cosas de la noche a la mañana, leyes express, etcétera, son países en general muy pobres y atrasados. Los países más avanzados, donde hay mayor equidad social, son los países donde el poder está más diseminado, hay más controles, hay más complejidad en la formación de las leyes. Ahora, senador, digo, ¿no será que los argentinos, a lo largo de todos estos años, hemos enfatizado mucho nuestro apego a la democracia? Y de hecho, el país es democrático, se vota, la gente finalmente decide. Pero me parece que hemos perdido, ¿no le parece que hemos perdido un poco la conciencia del elemento republicano, ¿no? Es decir, muy bien, la gente vota, pero aquel a quien votaron no puede sentir que tiene la suma del poder, como un Chávez, por ejemplo, porque Chávez lo votaron,
pero no es republicano porque no acepta ningún límite. ¿No corremos ese mismo riesgo nosotros? Sí, creo que lo corremos desde antes de Chávez, ¿no? Nuestra cultura en general es más democrática que republicana. La noción de gobierno de las mayorías está enraizada. La noción según la cual no puede ser que una minoría o una élite se imponga a la mayoría, que la mayoría tiene derecho, aunque no tenga razón, y que tiene derecho a ser gobernada como quiere ser gobernada o por quienes quiere ser gobernada. Eso es bastante fuerte en nuestra cultura. En cambio, todo el sistema de equilibrio de poderes, de formación de las leyes, de control judicial, a veces parece un preciosismo jurídico, un argumento de los opositores, de aquellos que no tienen capacidad para ganar y entonces después quieren obstruir a través de mecanismos institucionales. El funcionamiento de una república madura, una república eficiente, bueno, eso nos cuesta más entenderlo. Ahora, estas facultades incrementadas tal vez excesivamente, ¿preocupan a la opinión pública? ¿Es un tema del votante o es una preocupación de una élite que está muy atenta a la minucia de los hechos políticos? A mí me da la impresión de que no alcanza a la población argentina en general este tema. Bueno, esto está vinculado a la pregunta de Mariano, ¿no? En efecto, hay una demanda de eficiencia que no está vinculada a los procedimientos. De hecho, también en su inicio, los golpes de Estado tuvieron una inserción social importante precisamente porque había esa sensación de que era necesaria la eficacia y que los procedimientos institucionales muchas veces conspiran contra la eficacia. Lo que yo no creo es que se pueda decir que esto preocupa a una élite, preocupa a una minoría, es cierto, pero no una élite en el sentido que sea una minoría que represente intereses sociales de privilegio. Me parece que hay un interés genuino de quienes saben que una república exitosa funciona con instituciones complejas, funciona con una organización institucional muy seria y funciona con eso que desde el punto de vista de los militares que dieron golpes de Estado o de funcionarios como Aníbal Fernández o Alberto Fernández y de mucha gente del común puede ser efectivamente una minucia, pero yo creo que no lo es. Instalarlo popularmente, digo, porque da la sensación también que la oposición se enoja con voces muy autorizadas como usted, otros que no se escuchan, otros que se habían erigido en los dueños de la oposición no se escuchan, digo, pero van a tratar de instalarlo con un acto, con una presentación judicial. Sí, yo creo que hay que buscar alternativas. La justicia en general es poco receptiva a los reclamos de la oposición porque entiende que eso debe dirimirse en el poder. Claro, es una cuestión política que debe dirimirse en el poder legislativo, pero yo creo que gran parte de esa jurisprudencia no atiende a lo que significa la violación de la Constitución Nacional, que en muchos aspectos de este conjunto de poderes extraordinarios está resentida. Me parece que, desde luego, yo como legislador tengo que intervenir en el debate y tengo que votar. Ahora, el hecho de que yo esté en el poder legislativo y haya perdido una votación no me inhabilita como ciudadano a reclamar la inconstitucionalidad de una ley. Porque de lo contrario yo sería también cómplice de esa inconstitucionalidad, aceptando simplemente que por el hecho de haber perdido la votación, eso es formalmente válido. Ahora, dígame una cosa, senador, uno ve un gobierno que, no entrando en el análisis psicológico de Julio Ramos, consciente o inconscientemente, avanza, acumula poder, cada día más. Y del otro lado,
¿Cómo ve usted a la oposición? Porque si uno dijera, bueno, hay un gobierno que acumula poder, pero hay una oposición que se une, que converge y que le opone un límite, sería una cosa. Pero si un gobierno acumula poder, y del otro lado hay varias oposiciones que no se ponen de acuerdo, que están dispersas, se acentúa la idea de un monopolio, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Bueno, usted sabe cuál es mi posición. Yo creo que en verdad opositor no es el que discrepa. Claro, es un crítico. Eso es un crítico, es un disidente. Claro. Opositor es el que tiene capacidad de sustituir. Claro. Y para sustituir, llegado el momento, tiene que haber masa crítica. Los opositores que están diseminados no forman masa crítica. Yo personalmente, pero por supuesto, esto tiene que ser la actitud de muchos. Yo personalmente estoy dispuesto al diálogo permanente, abierto, sin condiciones, sin establecer de antemano el resultado al que uno quiere llegar. Bueno, porque muchas veces ese diálogo donde la precondición es o una candidatura o un resultado preestablecido no funciona. Estoy trabajando en 10 puntos para proponerlos como base, no tampoco para pedir que se suscriba al pie, pero proponerlos como base de un entendimiento entre sectores múltiples. ¿Usted cree que la irrupción de Roberto Labaña en el panorama político es algo que podría galvanizar, podría ayudar a una convergencia de la oposición? Podría ayudar. Yo no he hablado con Labaña, de modo que no tengo información sobre cuál es su visión. Creo que ha demostrado ser un buen piloto de tormentas, que es un hombre con muy buena formación, un hombre ponderado, con vocación republicana. Ahora, yo no le daría ni a Labaña ni a nadie un cheque en blanco, claro. Porque creo que de lo que se trata, porque a veces también esto, desde el gobierno y desde la oposición, con vistas al 2007, se plantea como un concurso de belleza, ¿no? A ver, vamos a elegir a fulano, mengano, a sutana. Y finalmente a los finalistas. Sí, claro. Y me parece que lo que tenemos que buscar para armar esa masa crítica y para que la democracia no sea solamente una cuestión de número, es un acuerdo. Yo no quiero volver a pasar por algunas experiencias. Por ejemplo, la alianza. Claro, por ejemplo, la alianza, ¿por qué? Lamentablemente tengo que hacer una mención a mí, pero los candidatos de la alianza éramos dos, éramos de la Rúa y yo. Yo estoy convencido que si yo hubiese ganado, la alianza no hubiese fracasado, pero no porque yo tenga facultades personales extraordinarias, sino porque mi plan era salir del 1 a 1 ordenadamente, porque mi tesis pública era que el 1 a 1 nos conducía a la devaluación, el default y la crisis social. Y la propuesta del doctor de la Rúa era conmigo $1 $1. Eran dos visiones distintas. Ahora, ¿qué se hizo? El análisis de las encuestas, en ese momento al doctor de la Rúa le daba muy bien, y allá vamos. Me parece que... La idea sería un poco, con el tema Labaña o quien sea, ¿no? Las ideas por delante y las personalidades por detrás, y no a la inversa. Sí. Porque acá a veces ponemos el carro delante del caballo. Fulano, y después vamos a ver qué pasa. Sin negar la importancia que tiene la persona que encarna la idea, porque su autoridad, su representatividad, la respetabilidad que tenga, eso tiene desde luego mucha importancia. No podemos tampoco plantear un programa como si fuera un ejercicio académico. Claro. Hay que conciliarlas. Hay que encarnarlo. Exactamente. Senador Terraño, muchas gracias por la conversación. A ustedes. En el próximo blog vamos a ir ahora al televoto, pero vamos primero a recordar el televoto y después les digo qué viene después en el próximo bloque.
Si usted cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener a un radical, el Terraño también es radical, pero un radical más tirando a radical K, digamos, que es lo que es el caso de Terraño. Vamos a tenerlo a Gustavo Pose. Ya volvemos. Bueno, estamos con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Voy a hacer una primera pregunta. Dígame. ¿Es usted un radical K? Soy un radical. Mi afiliación, mis valores, la parte de mi juventud, cómo conocí a mi esposa, tiene que ver con el partido. Eso no me somete a disciplinas o a cuestiones que me parece que también son matrices viejas. Entre todos estamos tratando de pasar una etapa muy difícil, que es el deterioro de todos los partidos nacionales, de los viejos y de los nuevos. Y respecto a mi relación con Kirchner, sí, es una relación fuerte desde el punto de vista de que creo que 2.000 de los 2.300 intendentes y presidentes de comuna del país hoy tienen una relación radial con el presidente, y esto es inédito. Es decir, radial no de radiotelefonía, sino radial de la de los rayos de la bicicleta, desde el presidente hasta cada presidente de comuna o intendente del país. ¿Y puede él relacionarse con 2.000 intendentes? Y en tal caso después tiene equipo para seguir la relación y volver a tomar contacto con ellos, pero eso existe. Nunca vi a alguien que haya usado tanto el salón blanco ese del sector sur como el de Kirchner para relacionarse con los intendentes. Y usted con este debate que ahora, intendente Pose, este debate que hay sobre los superpoderes, ¿no le parece peligroso acumular tanto poder en una sola persona? Esto es como el Dream Team de Bilardo. Primero, si los titulamos superpoderes, ya es malísima la impresión que causa. Se trata de la delegación de facultades que le han dado desde el 97 a todos los gobiernos. Y yo tengo un listado acá, usted pregúnteme, o ustedes, la provincia de la letra que quieran, si lo tienen o no lo tienen, y se van a encontrar con que la mayoría de las provincias tienen exactamente lo mismo. Mal de muchos. No. ¿Y si se trata de gobiernos buenos? ¿Y si la mayoría de los municipios lo tienen y se trata de gobiernos buenos? ¿Y de qué estamos hablando? Se trata de que el Congreso es el que aprueba el presupuesto. Sí. Dice cuál es el monto y cuál es la cuenta de inversión. Y el que tiene que administrar, que según la Constitución, en un sistema presidencialista es el Poder Ejecutivo, es el que puede redistribuir. No, pero eso no dice la Constitución, intendente. La Constitución dice que el Congreso de la Nación decide el presupuesto. Es decir, en una república no es una sola persona iluminada. El Congreso dice tanto para salud, tanto para cual otro. Lo que ahora se está proponiendo y que es... ¿La redistribución? No es la redistribución. Es hacer lo que quiero. Puedo pasar de un gasto de una obra, la autopista Córdoba, a gasto político. Es decir, de gasto de capital a gasto corriente, como quiera, sin límite, sin límite de tiempo y sin responsabilidad fiscal. ¿De qué Argentina estamos hablando? Estamos hablando de una Argentina que ya superó definitivamente la crisis, una Argentina que la podemos mirar como la miraríamos a Suecia. No, esto es un error. Es una Argentina que el que crea en el piloto automático y que crea que debemos concurrir periódicamente para realizar modificaciones al presupuesto, al Congreso, eso no es para... Hay que estar todo el tiempo volanteando. Es un país que hay que venir piloteándolo. Y no es un país fácil, además. Tienen mayoría en las dos cámaras. Y no es un país fácil. Tienen mayoría en las dos cámaras. Y si lo miramos de otra manera, a ver, como una cuestión de compromiso. El que pide es porque quiere dar. No, pero usted no puede dejarle a una persona que maneje el dinero público como se le antoje sin rendir cuentas. Lo mismo que desde el 97 se le ha dado a todos. Lo mismo que está en todas las provincias, lo mismo que está en casi todas las provincias y en casi todos los municipios. ¿Y por qué estas facultades que eran tan resistidas antes hoy se promueven desde el gobierno? Porque yo les pregunto, ¿no es medio sintomático que lo que antes se aprobó, y ahora le voy a desarrollar una teoría de por qué, lo que antes se aprobó sin demasiado escándalo, hoy tiene semejante repercusión? A mí lo que me parece es que si hubiese habido acuerdo partidario para la aprobación de esta delegación de facultades, esto no hubiese tenido tanto resquemor. A ver si lo pongo en términos políticos. ¿Ustedes quieren gobernar como gobernaba Menem? ¿Ustedes quiénes son? Hay un presidente que es de un origen... Usted un aliado. Porque ustedes están pidiendo lo mismo que pedía Menem. Menem suele ser el demonio para Kirchner. Ahora quiere lo mismo que tenía Menem, peor. Sin límite de tiempo, sin límite de monto y sin... En mi caso soy un intendente de origen radical que formé un frente hace 10 años y vengo siendo electo por ese frente donde hay gente de todos los colores políticos y gente independiente. Y la mayoría de los intendentes
gobernamos con una pequeña prerrogativa que dan los cuerpos deliberativos para poder gobernar de esta manera. Y la mayor parte de los intendentes que trabajan de esta manera han producido éxitos. Y lo hacemos dentro de una línea de sentido común y además no hay mayor inmediatez que la del intendente con su vecino. Sale a la puerta y el vecino La pregunta está ahí. sería esta, intendente. Si los cuerpos deliberativos, se llamen concejales, se llamen legisladores provinciales, diputados nacionales, llegan y tienen que delegar, ¿para qué están? ¿No sería mejor el régimen es presidencialista. No conozco a nadie que me haya parado por la calle diciendo qué es lo que pasa con esto de los superpoderes como se titula hoy. Lo que sí, vi gente preocupada por proseguir el crecimiento económico, por ver si esto es sustentable, si el ciclo económico se va a prolongar. ¿Qué es lo que pasa con el problema? ¿Qué es lo que pasa con el problema de la salud? ¿Qué es lo que pasa con el problema de mejorar los ítems en materia de seguridad? Yo creo que esto es un problema de microclima de metrópoli, pero le hago una pregunta donde concreta, especialistas charlamos de esto. Usted que administra, el jefe de gabinete dice, no nos pueden paralizar una obra, no nos pueden paralizar una ley con la burocracia del Congreso. ¿Me puede nombrar una ley o una obra que no le haya salido al gobierno? Es un estilo. O sea, se eligió un presidente que viene de ser intendente y viene de ser gobernador 12 años. Es un estilo fuertemente ejecutivista. Pero no sería bueno que se adecuase a la Constitución. En un país donde convengamos que muchos de los que pudieron haber sido presidentes se negaron a ser candidatos. Ustedes saben que hubo gente que tenía posibilidad de ser presidente y se negaron a ser candidatos porque creían que era imposible la situación, además de convicciones que seguramente los movían. Entonces, yo lo miro desde otro lugar. Si hay posibilidades de realización electoral con Kirchner, va a ser el año que viene. Hoy yo soy un intendente como le administré, como le mostré en este momento. Pero también lo miro como ciudadano, miro el ciclo económico, miro la economía. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, donde se trata de dar fuerte además señales de esperanza, que haya conductas colectivas, conductas sociales que nos lleven a todos hacia un rumbo. No está mal que pida cartas. ¿Pero cómo va a pedir poderes que la Constitución no prevé? ¿Por qué la economía está reñida con la República? No entiendo eso. ¿El crecimiento económico está reñido con la República? Yo no veo que esté reñido. A mí lo que me parece es que todavía debemos incorporar muchísima gente al sistema productivo, al sistema laboral. Se plantea una situación que sería eficiencia versus institucionalidad, y no es así. Es un país que todavía le falta crecer, falta consolidarse y se requiere además un acuerdo social. Yo le decía antes, no hubiese habido escándalos si había acuerdo de partidos políticos. Pero estamos en el medio de una fuerte crisis de partidos políticos. ¿Qué hubiese tenido que hacer Kirchner? Sentarse con importantes dirigentes de importantes trayectorias, pero que hoy no revalidaron sus títulos, que no están legitimados esos partidos como tales, y entonces ir al acuerdo para obtener esta delegación de facultades y no tener este mini escándalo. Justo estamos pasando por un momento donde además se trata de un presidente que acuerda con gobernadores, acuerda con intendentes, acuerda con instituciones, con personas de... Son todos de la vieja política. ¿Quiénes son? ¿Los intendentes son de vieja política? No, los gobernadores sí. Los gobernadores son de vieja política. Más Barrio Nuevo en el Congreso, digamos, tampoco es que está haciendo una nueva... No, gobernadores, estamos hablando. Deme los gobernadores de la vieja política. Bueno, empecemos a buscar en el norte de la provincia, en el norte del país tiene el gobernador Massa, antes era menemista, ahora es absolutamente kirchnerista. Sigamos buscando. Capitanich era jefe de gabinete de la vieja política, ahora lo tiene como uno de los voceros en el Congreso. Y el resto de los gobernadores no existen. Es decir, no quiero mencionar a algunos en particular. Los intendentes no tienen prestigio en el país. Que sí. Pero yo no entiendo que tiene que ver... No hay partidos políticos, no puede acordar con cúpulas partidarias. Esta es la cuestión, yo le hago una pregunta. La cuestión por la que está pasando. Hay un criterio... ¿Usted cree que Kirchner es una persona acuerdista que no encuentra con quién acordar, o que es una persona más bien autoritaria? Yo creo que es una persona fuertemente ejecutivista, que prioriza criterios de eficiencia, teniendo en cuenta que todavía hay muchísimos compatriotas que no los hemos podido entre todos subir al sistema laboral, subirlos al barco, por así decir. Creo que de repente tiene un estilo muy fuerte, que produce vértigo. Eso cada uno lo califica como quiere, pero no veo otra cuestión. Creo que el que pide la delegación de facultades, que le la pidieron y se la dieron a todos los gobiernos, y esto hay que recalcarlo, eso es una señal de compromiso, porque después no hay excusa. Me imagino que de todas maneras como radical tendrás tus objeciones que hacerle al gobierno. ¿En qué no estás de acuerdo con Kirchner?
Bueno, está pendiente la cuestión de la coparticipación a las provincias, la coparticipación, que haya además algún método de coparticipación de las provincias hacia los municipios. Hay que subir la calidad de la oferta de la política y mejorar el sistema electoral. De hecho, ustedes vieron que muchos de los gobernadores que no son de origen justicialista, los radicales que han formado frentes cívicos, etcétera, en las visitas que han tenido con el presidente en los últimos días, le han planteado algunas cuestiones ligadas a un posible acuerdo programático de cuestiones de Estado no electorales. Bueno, esos reclamos son lógicos. Insisto, este país no es Suecia, todavía le cuesta crecer muchísimo y estamos rumbo a eso. Bueno, no va... Creo que es una circunstancia, se le puso superpoderes, es un mal nombre, no lo puso el gobierno, no lo pusimos tampoco quienes estamos en ¿Te gusta la alianza con Chávez? La alianza con Chávez desde el punto de vista internacional, lo que tenga que ver con cuestiones de orden económico y que también desmistifiquen, no está mal. Ahora, si ustedes me dicen, el país tiene que ser Venezuela, el rumbo del país, nuestro horizonte es Chávez, bueno, le diría lógicamente que no. Lo que me parece que hay que desmistificar es el hecho de que porque se tenga relaciones con Chávez, con Evo Morales, con Lula, con la presidente de Chile, eso es que ese es nuestro horizonte. Nosotros debemos estar relacionados con todo el mundo, dentro de Latinoamérica y en todo el mundo en general. Ahora, yo quería volver un instante a lo anterior para ponerlo más claro, ¿no? Usted criticó, me parece, y el radicalismo, la gestión menemista de decretos de necesidad de urgencia y de superpoderes, ¿verdad? Correcto. Bueno, Menem dictó 54 decretos de necesidad de urgencia por año. Kirchner lleva 61 por año. Los poderes, los superpoderes que ahora pide Kirchner son mayores que los de Menem porque son sin límite de tiempo, sin límite de monto y manejados por una persona. ¿Por qué con Menem eran malos y ahora son buenos y necesarios? Y esa es la baja institucionalidad del país. Yo no voy a negar que muchos de los que hoy plantean en pro de esto antes estuvieron en contra. Y eso es lo que debe crecer el país. Espere. Usted criticaba a Menem y decía que eso estaba mal y ahora está bien con Kirchner. ¿Qué cambió? Si hubiese criticado, en realidad no recuerdo mi actitud respecto de lo de aquellos años. Estaba en otra labor. Lo que yo criticaba es lo que pasó con... ¿Para qué hacía uso de eso y dónde terminó el país? El horizonte tiene que ser siempre el del bien común. Ahora, ustedes me dicen, bueno, eso depende entonces de la personalidad. Yo creo que hay que mirar que el país todavía no salió de la crisis, que requiere de un esfuerzo y que el piloto automático no existe para la Argentina todavía. Ahora, yo no sé, me parece que esto estamos discutiendo el huevo y la gallina, me parece un poco, ¿no? Porque usted dice, intendente, no podemos ser como Suecia. Si quisiéramos ser como Suecia, esto sería un desastre. Digamos, para no ser como Suecia hay que concentrar el poder y conseguir cosas. ¿No será que porque hemos concentrado el poder que no somos Suecia? Porque a lo mejor acá cuando más debilidad hubo todos concentraron el poder. Acá en la Argentina siempre hemos tenido presidentes, ya fueran de facto o ya sean constitucionales, que concentraron el poder. Y también no nos fue, ¿eh? En cambio, estos países que parece que son más institucionales, les fue muy bien. E inclusive le digo más, intendente, en América Latina hay países como Chile que son muy institucionales, que no reeligen sus presidentes, que no concentran los poderes, y les va muy bien. Chile es un buen modelo para la Argentina, por eso para el año que viene ustedes van a ver que va a haber un llamado a una concertación entre gentes que pertenecemos a distintos sectores de la política y mucha gente independiente. Es un buen modelo para nosotros. Pero también convengamos en esto. La Argentina requiere en el sistema presidencial de que haya gobiernos importantes, que sean firmes. No fue muy mal cuando los gobiernos fueron débiles, no fueron mal cuando los debilitamos entre todos. Y también pensemos, esto es la metrópoli, crucemos 150 cuadras hacia cualquier sector cruzando el Gran Buenos Aires y nos vamos a encontrar con la realidad que la gente vive y piensa y sufre de otra manera y quiere crecer. Nadie nos paró en esos sectores para decirnos qué pasa con la delegación de facultades. Lo que quieren es eficiencia. No digo que la eficiencia esté contraindicada con la institucionalidad, pero es justo un momento. Es un momento donde además hay criterios contrapuestos de participación y por el otro lado representatividad. El que ganó es representativo. Yo digo el huevo y la gallina porque fíjese que el país tuvo una larga etapa de institucionalidad y eficiencia, ¿no? El país creció enormemente cuando tenía un presidente cada 6 años, tenía Congreso, tenía Corte Suprema y creció. Después, a partir de los años 40, 50, Perón puso la reelección indefinida, vinieron gobiernos de facto todo el tiempo, se concentró el poder.
y el país se paró. Es decir, yo lo que veo es que es al revés. Es cuando el país se equilibra, tiene una oposición, tiene un gobierno, hay un Congreso, hay una Corte, hace como los países desarrollados. Por algo les va bien a los países desarrollados, porque no concentran. En cambio acá, ¿sabes lo que hacemos nosotros, Pose? Dígame. Un hombre providencial. Menem fue providencial también. A Menem lo votaron igual, más que a Kirchner en los años 90. Todo se iba a resolver con Menem. Y mire cómo terminó. Y ahora todo se va a resolver con Kirchner. No creo en lo providencial. Es el error nuestro, el provincialismo de un hombre. No creo en lo providencial. Lo que creo es que es un país que requiere de un gobierno firme. Lo que creo que esto puede ocurrir con Kirchner y en el futuro va a haber otros gobernantes y también además ustedes contéstenmelo, cualquiera de los que se oponen, llegado el momento, si tuviesen oportunidad de ser gobierno, van a requerir la delegación de facultades. No hay nadie que pueda tirar la primera piedra respecto a este problema. No es cierto. No hay tiempo, pero no es cierto. Por ejemplo. No es cierto. Digamos, si gobernar, como dice la Constitución, se puede. Lo que pasa es que acá no se quiere hacer. Lo que se está queriendo hacer es violar la Constitución. Probemos un día cumplirla y va a ver que se puede. No se trata de violar, se trata de la previsible, delegación de facultades, nada más. Pero estimado, y además yo dije una cosa, no le pregunté eso, lo que le dije es, ¿quién de los que hoy intentan tirar la primera piedra no lo hicieron en sus provincias si son administradores? O si tuviesen la oportunidad de ser presidentes no solicitarían la delegación de facultades. Lo que pasa es que la Argentina hay que terminar con la idea republicana. Demos todo un poder a un hombre en la nacional y todo el poder a otro hombre en la provincia y todo otro poder a un hombre en la intendencia y se terminó. ¿Para qué queremos control de poderes? Independencia de poderes. No pierde el poder controlador. Al mismo tiempo que decís buscar nuevas formas políticas, estás todo el tiempo convalidando las formas convencionales. El poder controlador. El poder controlador del Congreso no lo pierden. Siguen la cuenta de inversión, no es cierto. Y además siguen funcionando el resto de las instituciones, la Auditoría General de Gobierno, la Sindicatura General de Gobierno, el control jurisdiccional. Legalmente no tiene que responder. Legalmente no responde de acuerdo a la ley de solvencia fiscal. Legalmente, está acá. Estos son los superpoderes. Una página lo dice específicamente. Exceptúase el jefe de gabinete de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la 25917. Esto es decir, si tenés plata o no tenés plata, hacé lo que quieras con lo que tengas. Esto es. La redistribución de partidas, se trata de eso. A lo que vos me preguntabas. A mí me parece que nueva política y vieja política, si existiese la cuestión, es dar la cara y pensar, decir lo que se piensa y lo que se hace, y decir la verdad. Si en algún momento, desde el año 97, esto se hizo y pasaba de manera inadvertida y nadie lo señalaba, y dio en algunos casos buenas obras de gobierno, buenas gestiones, y el país lo requiere, creo que lo que no hay que hacer es evitar dar el debate. En tal caso, lo que sigue de aquí en adelante es el pacto social respecto de la institucionalidad en la Argentina. Pero mientras tanto, el que es presidente debe gobernar. Lo que le sería tremendamente achacable es que pierda oportunidades para el país. Esto es opinable. En tal caso, me parece que es una oportunidad de nueva política poder decir exactamente lo que se piensa. Usted sabe, Gustavo, que la Constitución, en el artículo 29, prohíbe la suma del poder. Y usted está defendiendo la suma del poder. Eso el artículo 29 lo conozco. Conozco la historia argentina y conozco cómo puede tocar cuando se recuerda a Rosas y todo eso, que obviamente uno no está en desacuerdo. Acá de lo que estamos hablando es lo que se le dio a otros gobiernos, lo que tienen la mayoría de las provincias, lo que tienen la mayoría de los municipios, que es la facultad del jefe de gabinete, que antes no estaba en la Constitución y ahora sí está, que es respecto de la atribución de redistribución de partidas dentro del presupuesto. Se trata de eso. Intendente Pose, muchas gracias por esta presencia. Vamos a repetir ahora el televoto. Si usted cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática, llame sin costo adicional al 4110-4182. En el próximo bloque, el escritor Jorge Asís. ¿No? Bueno, estamos con Jorge Asís, que ha producido un nuevo libro. ¿Su número? Y debe ser el número 23. ¿23? 23, sí. Yo que apenas llevo 13. Me abruma. Lo que pasa es que quizás empecé antes a publicar libros, profesor. Este se llama
la marroquinería política, desastres seriales de un gobierno trivial. Sí, es un subtítulo bastante ilustrativo, Sí, bueno, casi editorial. yo creo que Jorge, casi sintetiza el lo que talento de Jorge Asís, especialmente son los adjetivos. Los adjetivos, ¿eh? Bueno, ¿cómo adjetiva usted esto que estamos viviendo, todo este debate que hemos tenido toda la noche con los superpoderes, que Pose dice que en el fondo hay que ser ejecutivo y basta, y se acabó el tema? Y otros dicen, no, esto es muy peligroso porque concentra el poder en una sola persona, prácticamente todo el poder. Yo escribí, a propósito de la presentación de la señora Cristina, una presentación estelar televisiva muy importante, de 2 horas y media, escribí un artículo que se llama Cristina y el dinosaurio, que tiene que ver con esta cuestión de los superpoderes, que yo prefiero hablar de superdebilidades, que son superdebilidades de la democracia argentina. Muchas cuestiones pendientes, y creo que hay una constatación. En realidad, de lo que hay que hablar es de esta especie de sistema ilusorio de la división de poderes, que yo sé que está en la Constitución y demás, pero que oculta en realidad, con todo lo que ustedes reprochan y critican, una verdad que es un tanto patética, que en realidad el único poder que cuenta en la Argentina es el Ejecutivo, que el Poder Legislativo ha concedido enormemente y que hoy es casi una especie de amontonamiento. Casi funciona como una especie de banco de suplentes, ahora que terminamos el Mundial, ¿no? De elementos de reserva, casi como que se preparan para volver en algún momento al Ejecutivo o al Ejecutivo provincial y demás, y uno sabe que lo que tiene que ver con el Parlamento viene de concesiones desde hace tiempo. Y el Poder Judicial, en cierto modo, casi parece un enorme tropel de empleados respetables, cada uno con su espacio y demás. Pero es el Poder Ejecutivo el que cuenta. Y se asiste a una especie de juego perverso. El juego consiste en que cuando uno es gobierno, tiene que tener estos atributos que llamamos superpoderes, que yo los prefiero presentar como superdebilidades de esta democracia. Y cuando se está en la oposición hay que obturar, en todo caso, esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero en realidad esto es lo que me parece que está en juego, que casi se asume y que me parece muy bien que se plantee, que yo creo que no está en juego la calidad institucional, porque se acepta una berretificación de esa calidad institucional. Y el presidente, si hay algo de lo poco que yo le reconozco a Kirchner, es esa especie de ejercicio del poder, ¿no es cierto? Acá estamos con no un animal político, es una bestia política, un tipo que está pensando permanentemente en todo lo que signifique construcción de poder y demás. Y está este juego que ¿por qué hoy se la toman también con la prensa? Porque es la prensa el que puede ofrecer una resistencia a estos arrebatos y embates del Poder Ejecutivo. Porque ¿dónde es que se libra el escenario de batalla? En los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante acá? El archivo. ¿Cuál es la debilidad de la señora Cristina que se nota como sorprendida en su contradicción? Y que hábilmente Terraño presenta un proyecto que es el que suscribió antes la señora. Pero es el archivo, es el medio de comunicación el que presenta otro nivel de resistencia. Y me parece que es el poder de la prensa, el poder que descontrola, por lo general, al Poder Ejecutivo. Que esto me parece que es un tema casi hasta obvio. Me parece que hoy, por ejemplo, Kirchner casi repite un error de lo que fue el proceso militar en el tramo de Videla a Viola, cuando hizo que la prensa sea un órgano, digamos, de lectura absolutamente imprescindible. Hoy es La Nación. Hasta le dan identidad a periodistas que yo llamo de la generación intermedia, nuevos, que también ellos son puestos casi como
como con penitencia desde el poder, y esto sí que me parece suicidario para el presidente, para el gobierno. Me parece suicidario esta especie de cuestionamiento a la prensa, porque si la prensa se decide a contar un poco más muchas cuestiones inherentes a estos desastres seriales del gobierno trivial, creo que estaría mucho más instalado, ¿no? Ahora, a mí una cosa del curso de la noche, ¿no? Algo, Jorge, me impresionó mucho, sobre todo en Pose, pero en general hay la idea de que concentración del poder equivale a eficiencia de gestión. Cuanto más concentrado esté el poder, más eficiencia. Pero yo lo que veo, ¿no? Y lo que he visto a lo largo de mi vida, es que este argumento se ha usado 1000 veces, ¿no? En Perón, en los gobiernos militares, ¿no? Siempre voy a concentrar el poder. El propio Menem concentraba mucho poder. Entonces, concentremos. Y resulta que la Argentina hace 40 o 50 años que está estancada. Esa es la realidad. La Argentina creció cuando no concentró tanto. Y los países que están creciendo, uno dice Chile, ¿no es cierto? O los países europeos, no concentran. Es decir, no necesitan esta idea de que un hombre haga todo. Porque además es como usted muy bien lo dice, es una debilidad. Porque una empresa, por ejemplo, que dijéramos, el gerente hace todo. Y no va a andar. Entonces acá hay este argumento de que cuanto más concentrado esté, mejor va a ser. Se usa el argumento. Pero me parece que en esa concentración reside, por supuesto, la antesala del propio desgaste y de la caída del poder del presidente Kirchner. Que en realidad todo este poder que él construye no es proporcional a las esperanzas de permanencia en el poder que todos le adjudican. En realidad a Kirchner no le va tan bien. Esto no lo digo como manifestación de chicana. Sinceramente, yo creo que con muy poco a Kirchner lo han lacerado en su poder, lo han descontrolado. Labaña, en quien yo no creo en lo personal, con 2 reportajes y 2 almuerzos, prácticamente lo sacó de la cancha. Y el resto, de pronto, la certeza de que acá hay Kirchner por tantos años, me parece que esto es un exceso del lenguaje. Esto casi es otra concesión que también creo que comparte el periodismo, que hay toda una especie de Artemiópolis que impone que hay una especie de aluvional kirchnerismo por delante. Y sinceramente yo creo que estamos viviendo el principio de la decadencia de Kirchner. ¿Pero no te parece que estas cifras de crecimiento económico nacional aseguran una reelección? Más allá de las posiciones ideológicas. Sinceramente no. Esto es lo que me dicen todos los economistas, mientras la economía tenga viento de cola favorable, porque me parece que no, porque acá se está confundiendo unas categorías que tienen que ver con un estado económico general con la creencia, con la superstición de atribuir ese crecimiento a una gestión de gobierno, pero que en realidad no lo es. Argentina, ¿la gran masa de votantes no funciona así? Con este tipo hemos crecido. Sinceramente creo que todavía no tiene enfrente nadie que destruchifique toda una serie de conceptuaciones que se dan por sobreentendidas. Y te diría que no es tan fácil. Acá no hay que creer que porque la economía funciona y hay crecimiento, este es un mérito de Kirchner. Este no es un mérito de Kirchner. Lo que es un mérito de Kirchner es que Argentina está ingresando a un naufragio geopolítico extraordinario. Vos acá estuviste preguntando la cuestión de Chávez. Chávez es la única alianza que tiene la Argentina desde el punto de vista internacional. Y en la política internacional existe el carácter transitivo. Si vos tenés una alianza estratégica con Venezuela, y Venezuela tiene una alianza estratégica con Irán, Argentina tiene indirectamente una alianza estratégica con Irán. Si vos tenés una alianza estratégica con alguien que directamente está condescendiente con Corea del Norte, estás llevando a la Argentina a un rincón que, si vos me decís que estamos en una revolución, y acá no hay ninguna revolución ni un pomo, es todo trucho.
No hay revolución, no existe nada que se pueda inquietar, no existe nueva política. Todo es un verso, Rosicner. Creer que es nueva política. Acá lo que constatás es que es una política como todos, trucha, menor, bastante mediocre, de una Argentina sin inversión. ¿Entendés? Acá me parece que si aparece un político que seriamente plantee la necesidad de la reconciliación nacional en la Argentina, para irte por cuestiones menores, reconciliación nacional. Pero el tema es que el votante, no sé si escucha la conversación política, el debate político. El votante pero si no existe el debate político. Bueno, pero por eso, pero el voto no se decide por el debate político, se decide por ciertas cosas muy gruesas como la marcha de la economía. Entonces, aunque hagas un gobierno que crezca pese al presidente y no gracias al presidente, igual puede triunfar. Eso es lo que, ¿no? Sí, puede triunfar, y de hecho sí es así y existe, y esta versión de la historia está absolutamente instalada de creer, este hombre tiene la manija, tenemos que seguir a este tipo, y te digo que no. Por ejemplo, la señora Cristina produjo el otro día, en su presentación, la mejor defensa que se le puede hacer a este Ejecutivo, que se hace desde el Legislativo, ¿no es cierto? Vos ves que en momentos en que el gobierno se siente acosado, el gobierno recurre a su identidad peronista. En momentos de ofensiva, prácticamente oculta la condición de peronista, ¿no es cierto? Me parece que hay una contradicción ahí que no, verdaderamente, vos no sabés dónde estás parado. Así como no sabés dónde estás parado en el plano internacional, que vos decís, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es el eje de la Argentina? ¿Cuál es, digamos, un proyecto, te digo, ya que estamos hablando de economía, y la economía está muy bien, ¿dónde están las inversiones? ¿Dónde aparece alguien que te diga, en la Argentina hacen falta inversiones? Todos los problemas que tenés desde el punto de vista energético y tantas cosas, desde los 90, seriamente no viene un mango más a la Argentina. Y todos creemos que la economía está bien porque, bueno, porque existe un keynesianismo y existe un superávit también trucho porque en el mes de junio no se pagaban certificados de obra y absolutamente nada para mantener la ficción esta superavitaria que mantiene que todos crean que estamos nadando en la abundancia y que en la Argentina está la economía floreciente. ¿Y quién puede oficiar de destructificador? Yo. No te digo yo de destructificador. Muchos lo pueden hacer. Si vos me decís, hay una excesiva prudencia, todos tienen muchísimo cuidado porque creen, y aparte le tienen temor a Kirchner. Se le teme a Le hago una Kirchner, pregunta sí. cuasi sociológica. El carácter transitivo internacional lo entendí. Si el presidente es trucho, menor y de la vieja política, y se lo apoya por carácter transitivo, ¿es que nosotros somos truchos, menores? En realidad Kirchner conecta exactamente, este gobierno trivial conecta con un momento especialmente trivial de la sociedad argentina, de una sociedad que viene desde fracasos muy fuertes, lo que fue el 2001, lo que fue la repugnante especificación asimétrica que produjo la transferencia de recursos más imperdonable de la historia y que ese va a ser un tema de discusión que los políticos tradicionales tampoco ponen en la mesa, y de ese desastre emergen Kirchner y Labaña juntos de esa cuestión, ¿no es cierto? La Argentina viene, te diría, temerosa. Yo creo que la Argentina, en cuanto amenaza con recomponerse de verdad, cuando hablamos de recomponerse, hablemos de un país, hablemos de otros conceptos hasta de patria. Yo te planteo, qué sé yo, reconciliación nacional, porque lo último que yo haría con poder es tender a las divisiones artificiales de la Argentina y seguir hurgando en heridas y estar discutiendo permanentemente, cuando en realidad vos sabés que todo eso es accesorio, porque hoy, sinceramente, todas esas divisiones me parece que no es lo que tiene que hacer hoy un estadista. Un estadista hoy tiene que componer, tiene que proponer, tiene que generar una garantía, una previsibilidad que te permita la llegada real de capitales. Argentina se está quedando
¿Viste como esas imágenes de los malos teleteatros, esas imágenes congeladas de los malos teleteatros, aquellos que venían en la televisión de blanco y negro? Y Argentina queda, te diría, con una hasta desubicación, y todos creyendo lo peor, que nos va muy bien, que estamos bárbaros, que esto es perfecto. Y vos decís, ¿dónde hay inversión real? Salvo que vos me digas, mira, vamos por la dictadura del proletariado, vamos a hacer una Argentina socialista, bolivariana, revolucionaria, se acaba, y la verdad, yo sinceramente a lo mejor leo mal los diarios, yo no veo que esté pasando ninguna revolución en la Argentina. La última pregunta Jorge, que yo le haría es esta. Hay una cosa que es una contradicción que a lo mejor usted puede de alguna manera superarla. La impresión que tiene uno, y que tiene mucha gente, igual que las instituciones internacionales, es que este gobierno manipula la prensa, que compra periodistas, que usa la caja para eso, ¿no? Que gran parte de la prensa está, digamos, sujeta a las finanzas del gobierno. Y el gobierno sale hace 2 días, así que tiene la prensa en contra. Es decir, que hay censura de prensa, pero contra él. Por supuesto, sí. Esta es una contradicción, y acá creo que cuando yo dije que esta postura antiprensa de Kirchner es directamente suicidaria, porque el kirchnerismo, entre otras cosas, no te lo voy a decir en francés, es un sistema recaudatorio de acumulación. Si la prensa, detenidamente, la prensa, no solamente el Jorge Asís Digital, lo mío, se pone a hablar de nuevos capitalistas importantes y de esquemas que directamente aluden no a cuestiones de la nueva política, sino a ceremonias de corrupción, te diría, superadoras en ese campo. Y para ser justo, no estoy diciendo que estamos ante un gobierno corrupto. Te digo que estamos ante un gobierno con muchísima corrupción y con muchísimos funcionarios absolutamente decentes que no tienen absolutamente nada que ver con una corrupción elitista, centralizada, de la que en mi libro doy unas cuantas pistas y señales. Claro. Jorge Asís, muchas gracias por esta conversación. Vamos a repetir la fórmula del televoto. A ver, repitámosla. Si usted cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos a un corte, el último de la noche, y después nuestras conclusiones y las suyas con el televoto. Bueno, es la 1:20 pasadas, así que todo el mundo pueda empezar el lunes con buen sueño atrás. Luis, su conclusión. Bueno, brevemente, y haciendo honor a la italianidad, yo estoy muy contento que ha ganado Italia, entonces quiero recordar a mi padre, que era italiano y que cuando estábamos en casa y quería mostrar lo obvio, decía abbaia, es un cane, si ladra, es un perro. No hay duda frente a esto, ¿no? Sí. Los decretos de necesidad de urgencia, las facultades extraordinarias, los fideicomisos que solo maneja debido, los cargos específicos que son inespecíficos, la corte que no se completan, son un perro, digamos. Es un evidente abuso de poder. Y he escuchado esta noche con gran atención que el fin justifica los medios. Al menos la política argentina, desde el gobierno claramente y de la oposición, también creen que el fin justifica los medios. Mi pregunta es, nosotros como sociedad, ¿tenemos algo para decir, vamos a hacer algo frente a esto? Es una pregunta. Creo que la lucha por el poder favorece a los que son capaces de manejarse con lo que llamamos la fuerza bruta. La fuerza de la inteligencia y la capacidad, por otra parte, suele aparecer en hombres que más bien prefieren un destino no político. Y estos caminos desencontrados nos ponen en problemas, ¿no? Hay mucha gente que sabe hacer cosas, pero no quiere dedicarse a la política. Y los que quieren luchar por el poder suelen tener mermada su capacidad de acción y de pensamiento. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera va a haber que resolverlo. Y también quiero hacer una mención, quiero decir algo respecto a la mención que hizo el presidente sobre la poca capacidad intelectual del periodismo. Tal vez no sea la más alta, pero
también los ciudadanos lamentamos que la capacidad intelectual de las personas que están en el gobierno sea inferior a la que nos gustaría. Por lo menos quería dejar constancia respetuosa, digamos, de ese deseo al que creemos más bien una necesidad. Bueno, a mí lo que me impresionó más, porque tengo algunos años y lo he visto en la Argentina, este argumento de que ejecutividad se opone a institucionalidad. Es decir, cuando más instituciones tengamos, cuando le demos más boliche al Congreso, a la Corte, a los jueces, nos va a ir peor, porque no va a haber energía en el poder para transformar el país. Entonces el país, para transformar el país hace falta concentrar esta idea, ¿no? Entonces démosle más poder al presidente, más poder a los gobernadores, o lo que decía Pose, a los intendentes, a todos los que son ejecutivos, ¿no? El ejecutivo en realidad es el único poder, digamos, como el propio Asís reconocía. En Argentina el ejecutivo es el único poder y lo demás. Ahora, cuando uno compara, si no tuviéramos experiencia, sería un argumento bastante persuasivo, porque uno diría, bueno, realmente concentremos todo en Kirchner, en Pose, en los gobernadores, en todos los que son ejecutivos, que concentremos y dejémonos de jorobar con la prensa libre que critica, con los debates, con los partidos políticos que también están muertos según Pose, con la oposición, ¿no? O con la legislatura. Dejemos de lado todo eso y démosle el pleno poder a los ejecutores. Ahora, ¿saben lo que pasa? Es lo que hemos venido haciendo hace mucho. Porque la Argentina hasta el 30, hasta 1930, fue una república. Había Congreso, había Corte Suprema, había prensa libre, se respetaban los periodos, un presidente a los 6 años se iba. ¿Sí? Todas estas cosas que parecen ineficientes. Pero ese país, que era así, fue terriblemente eficiente. Y los países que siguen siendo así, desde Chile a los países europeos, a Uruguay, esos países que son institucionales, son los que más crecen. Y los países que buscan atajos, que buscan líderes con todo el poder, son los que no crecen. Porque en el fondo es una actitud como infantil. Llamemos a papá y que él se ocupe. ¿Sí? Es una sociedad que de alguna manera renuncia a sus compromisos y sus responsabilidades y busca un genio, a quien supone genio, y le da todo el poder. La Argentina en el 30 tuvo un golpe militar, ¿no? En el 43 tuvo otro golpe militar. En el 45 vino Perón, que era un padre común, era un caudillo, ¿no? Después de Perón vinieron más militares, ¿no? Después el peronismo volvió. El peronismo está gobernando hace mucho tiempo y el peronismo tiene este argumento. Hay que concentrar el poder, sean Menem, sean Kirchner, sean el que sea. Hay que concentrar el poder y hay que mandar. Y acá estamos. En los últimos 70 años, la Argentina ha pasado a ser de uno de los países de los 10 países con más ingreso por habitante en el mundo, al país 76. Entonces, ¿no será que esta fórmula no funciona? ¿No será que haya república, que haya oposición, que haya debates, que haya división de poderes? Todas estas cosas que son la civilización política son las mejores. Me parece que es impresionante que en la Argentina, después de 70 años de probar este remedio, vuelvan a decirnos que este es el remedio y que no hemos progresado. ¿Usted cree que no hemos progresado porque hubo Congreso? ¿No hemos progresado porque hubo partidos? ¿No hemos progresado porque hubo pluralismo? ¿O no hemos progresado porque hubo caudillos que concentraban todo, demagogos que decían, yo soy la solución, ¿no? Me parece que hay acá una distorsión, y el propio Asís me parece que lo marcaba. Yo ya no sé si es una distorsión de Kirchner, como la fue en su momento de Perón, o como la fue quizá del propio Menem, o es nuestra. Si no somos nosotros, que somos como infantiles y queremos un papá. Cuando hay papá, decimos, bueno, hay alguien que se ocupa. Cuando no hay papá, nos desesperamos y nos damos cuenta que quizá lo mejor sería saber que no hay papá, que las sociedades tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que debatir, tienen que ser plurales, tienen que ser civilizadas, tienen que respetar jurisdicciones, división de poderes, tienen que ser repúblicas. Esta Argentina, que ya no es una república, sigue creyendo que tiene los males porque es república.
Y quizás los males que tiene es justamente porque hace tiempo ya que dejó por el camino los ideales de la República que triunfan en todos los países que están triunfando. Es una gran desubicación. Y vamos a ir ahora, si les parece a ustedes, al televoto, para que nos votaron bastante gente, votó 20.450 personas. Y Fernando, ¿los porcentajes cómo fueron? El 3% cree que los argentinos vivimos hoy en una república democrática. En cambio, el 97% cree que los argentinos vivimos hoy en una dictadura democrática. Democrática porque lo votaron, dictadura porque una vez votados, asumen todo el poder, ¿no? Que algunos creen que es la solución, y yo creo que ese es el problema. Bueno, los invito el sábado a las 23:30 en América 24. Voy a dar una de esas clases que doy todas las semanas. Pasé de canal, pasé de horario. Esta vez la voy a dar sobre la revolución de las comunicaciones. Basado en esta idea, había unos pocos miles de personas en Berlín. Había miles de millones de personas mirando lo que pasaba en Berlín. El mundo está unido y es una especie de gran aldea global. Y sobre eso vamos a dar la clase del próximo sábado. Nos despedimos hasta entonces, o hasta el próximo domingo a la mañana, como estamos en la radio con Luis, o el próximo domingo a la noche, que estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.